Muy buenas noches, Dios les bendiga, mucho gusto saludarles nuevamente, aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar con este espacio, con este tiempo que Dios nos ha brindado y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros y también orar para que nos dé sabiduría y podamos entender esta palabra. Amado Padre, muchas gracias por un día más y una semana más, porque nos has permitido llegar hasta aquí y porque nos has librado de todos los peligros, porque con tu amor nos has llenado de muchas bendiciones, aunque varias veces no las apreciamos. Te pido, Padre, que podamos comprender esas bendiciones, que podamos ser agradecidos en todo momento con lo que nos brindas, tanto lo bueno como lo malo, porque todo es para perfeccionar esta obra que estás haciendo en nosotros. Te ruego, Padre, que nos des ese entendimiento, que podamos seguir trabajando para comprender tu palabra, para no ser oidores olvidadizos y ser hacedores de tu palabra en realidad, llevarla a la práctica para hacer las cosas de una manera diferente, de acuerdo a lo que tú estás señalando, a lo que tú solicitas, a lo que tú estás buscando de nosotros. Abre ese entendimiento y a un servidor tuyo te pido que me ayudes a que diga lo correcto, a que entienda lo correcto también y a que pueda seguir trabajando para llevar esta palabra tuya a muchos lugares, que busquen lugares de sana doctrina a las personas que escuchen y que cumplan con esa gran comisión, guíalos hacia ti. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora vamos a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 nos relata a grandes rasgos la forma de pensar de Dios cuando su pueblo se aleja de Él, se aparta para hacer las cosas que no debe. El castigo que Él emite para que ese pueblo aprenda y que regrese, todo con amor y con misericordia, para evitar también el fuego consumidor que les espera a los que no son su pueblo, a los que no son sus hijos. Entonces, Isaías capítulo 30, versículo 1 dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay hijos de Dios que se apartan buscando otros consejos, y tenemos muchas personas que, siendo hijos de Dios, pueden buscar en donde no deben. Por ejemplo, los horóscopos. Hay gente que, sabiendo que eso no es de Dios, puede llegar a acercarse simplemente para tratar de dar ese poder a los horóscopos y que pues esperar que les depara. Y obviamente hay muchos hijos de Dios también que buscan profecías, de esas profecías más enfocadas a la adivinación, sobre el futuro, sobre qué les pasará, sobre los sueños, etc. Entonces, hay que recordar que la forma en que Dios habla es
a través de su palabra. No, bueno, yo, yo pensaría, Dios puede hablar en sueños, sí puede, es todopoderoso, pero yo en lo personal no me siento pues digno de nada de eso. No me siento ni merecedor, ni especial, no me siento absolutamente pues nada merecedor de lo que podría ser en una situación así. Entonces, pues aquí lo ideal es siempre estar leyendo la palabra, siempre saber que Dios nos habla de esa manera, no dar conclusiones de que Dios nos habló en sueños o que Dios nos dijo algo, porque no sabemos si es eso una realidad o si lo estamos inventando con nuestra propia carnalidad. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí podríamos decir un ejemplo de esto, que luego no consultamos a Dios para tomar decisiones, no oramos y no le pedimos que nos guíe en alguna decisión, por más pequeña que sea nuestra vida, escoger entre decir que sí, decir que no a una propuesta, a realizar alguna acción, a comprar algo, a ir a algún lugar de paseo, a hacer una celebración. Bueno, no consultamos luego para nada a Dios y pensamos que lo que hacemos es correcto porque somos hijos de Dios y Dios nos guía correctamente en nuestros corazones. Hay que tener mucho cuidado porque podemos equivocarnos y sobre todo si no tenemos la suficiente palabra, podemos llegar a tener errores que podrían causarnos consecuencias perjudiciales después. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y en amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Confiamos en cosas que no tienen que ver nada con Dios. Podemos llegar a poner nuestra confianza en médicos, en artefactos. Podemos llegar a confiar en lo que diga una persona cuando Dios está guiando a esa persona para que dé una posible respuesta. Entonces no se confía en las personas porque nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, engañosa, que no cumple, injusta, pero Dios no es así. Dios es justo y Dios guía correctamente. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevaron sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Muchas veces damos por hecho que una decisión que tomemos nos va a ir bien. Nosotros, si Dios nos cuida, Dios nos guarda y nos protege. Hay veces que en su voluntad está que suframos, pero es para la perfección de su obra. Y otras veces, pues, esas decisiones que tomamos para una confianza en algo que no debemos, está presente de esa manera. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe en esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre.
porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El pueblo de Dios, y no todo, muchas veces, una parte del pueblo de Dios prefiere escuchar la mentira porque es más bonita, prefiere darle la vuelta a lo que dice la palabra. Tenemos aquí escritos de profetas, escritos de apóstoles, donde dice que las cosas empeorarán, donde dice que se arrepientan de sus pecados, donde dice que hay que estar velando, orando sin cesar y muchas cosas. Pero en realidad, pues preferimos oír lo bonito, oír cuestiones tal vez de prosperidad, preferimos oír cosas de paz y de tranquilidad, pero sabemos que todo esto va a ir empeorando, que todo esto es gradualmente perjudicial para nosotros. Pero nosotros, si estamos en Dios, en Cristo, en sus caminos, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, no vamos a estar padeciendo de este tipo de situaciones. Sí vamos a tener algún sufrimiento, pero no va a ser tanto como los que están caminando con el diablo en sus sendas. Entonces, ¿qué tan mal hemos de estar para que los mismos hijos de Dios, para que su mismo pueblo le pida a la gente que le hable cosas bonitas, que no les hable cosas feas, que no nos hablen, por ejemplo, del arrepentimiento, como lo había comentado, que nos hablen del paraíso, que nos hablen de estar bien, pero hay que ser honestos. ¿Cómo vamos a estar bien si estamos pecando cada momento del día? ¿Cómo vamos a saber o vamos a querer estar bien si nosotros nos engañamos? Hay gente que no le gusta escuchar que se predique del arrepentimiento. Hay gente que prefiere que les digan, tú siéntete bonito, Dios te quiere, Dios te ama, sigue así como vayas, Dios tiene cosas buenas para ti y Dios te va a cuidar en todo y prosperar en todo lo que hagas. Si nos vamos con eso, ¿cuándo van a aprender las personas? Y lo más triste de todo es que hay personas también que por más que tienen problemas piensan que están haciendo bien las cosas. Por más que están alejadas de Dios, piensan que están haciéndolo bien. Nada más porque dicen que son de Dios, porque se acuerdan una o dos veces al día en Dios, ya dicen que son de ellos, pero no se ve, no se manifiesta, no aceptan, no quieren seguir esos caminos, saben que es el camino correcto, pero dicen, necesito estar muy mal para seguir. Ya cuando esté mal, ya ahora sí me voy a calmar. Y como he dicho, si el final de alguien es repentino, si no le da tiempo de arrepentirse, y si eso significa condenación, ¿qué provecho tendría? Entonces, hay que tener cuidado, no se trata solamente de estar escuchando lo bonito, no se trata de estar escuchando cosas que no merecemos, porque sí, Dios nos da mucho, Dios es mucho, muy bueno con nosotros, solo Él es bueno, pero ¿realmente merecemos lo que nos da? Y si la gente piensa que sí merecemos, quizás no sean hijos de Dios, porque alguien que es hijo de Dios verdaderamente sabe que por más que uno haga, nunca va a estar a la altura de todo lo que Dios nos da.
Continuemos. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza, ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Por más promesas bonitas que Dios esté dando, ¿de qué sirve si nos extendemos al pecado? Si nos abrimos paso a hacer el mal, a no tener arrepentimiento, nos abrimos paso para seguir haciendo las cosas de manera indebida. Entonces, ¿qué aprovecha eso? ¿De qué manera podemos hacer las cosas bien entonces? Por eso es muy importante que escuchemos la palabra en este momento. En este momento podemos arrepentirnos, podemos seguir ese camino que Dios nos está poniendo enfrente. Muchas veces la gente no tiene esos caminos frente a sí, pero hay veces que es más sencillo. Y un ejemplo de eso es, pues, quienes están escuchando esta palabra, están aquí, están, pues, conociendo qué es lo que Dios busca de su pueblo. Entonces hay que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien porque dice Dios que una vez se peca, va uno a querer seguir haciendo las cosas cada vez más y más grandes, cada vez complicando todo y seguir de manera indefinida haciendo las cosas que no se deben. Entonces es de esa manera. XVI. Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis todos vosotros, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Tener miedo de pocas personas, tener miedo donde no se debería realmente tener. Y no quiere decir que no hay que estar temiendo, sobre todo quienes están en pecado. En primera, el temor es hacia Dios, y en segunda, Dios puede crear para que aprendamos diferentes complicaciones hasta donde no parecía que existiera algún peligro. Si Dios quiere que aprendamos, Dios lo va a hacer. Entonces, yo considero que es mejor aprender por las buenas. Si se tiene exhortación, hay que cumplir. No hay que esperar a que Dios siga contristándose con sus hijos o a que se enoje más con quienes no son sus hijos. Hay que buscar siempre la manera para servirle. Y bueno, como siempre he dicho, la palabra es siempre la forma en la que Dios está pensando, la conocemos de una manera correcta. 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia.
porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios tiene una misericordia tan grande que posiblemente quienes estén mirando este video pues puedan comprender todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, todo lo que ha permitido y lo que no ha permitido que suceda. Es simplemente pues parte de que Dios está ahí. Hay veces que hay muchos peligros, pero Dios no permite que caigamos en ellos, porque tiene misericordia. Pero también tenemos que estar atentos para agradecer y para saber que Dios, como está ahí y nos ha guardado de muchas cosas, no tenemos que seguir en esos caminos en los que estábamos haciendo algo indebido. Continuamos en 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Es el lugar que espera a los que Dios ha elegido. Es el lugar donde no habrá sufrimiento, no habrá tristeza. Aquí dice ya no habrá llanto prácticamente, y Dios conocerá y responderá a todo lo que clamemos cuando estemos pues realizando este tipo de acciones. 20. Bien, que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis la mano a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Para Dios, para llegar con Él, hay un solo camino, no hay diferentes caminos. Hay diferentes formas de recorrer ese camino de Dios, pero solo es uno. Por ejemplo, hay gente que sirve en la alabanza, hay gente que sirve en la predicación, hay gente que sirve en la parte del aseo, en un lugar físico, en una iglesia, refiriéndonos al espacio físico. Hay gente que sale también bueno, obviamente tenemos que hacerlo todos, pero hay gente que es más activa, predicando la palabra. Y entonces, como digo, es un solo camino. Hay diferentes maneras de recorrerlo, pero todas para seguir en este camino deben de ser siempre a la manera que Dios ha mandado. No podemos recorrer este camino a nuestra manera. Entonces, tenemos que seguir instruyéndonos para que Dios nos permita pues llegar a la finalidad del camino, que es Él, es Cristo, es estar en su presencia. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces ya no habrá más idolatría, es lo que está señalando aquí. Ya no hay más idolatría, todo esto pues va a ser echado a un lado. Ya no se van a necesitar de estar en contacto con esos ídolos, y como se repite siempre, los ídolos no son necesariamente
figuras o esculturas o pinturas que tengan a una entidad o algún ser al que se le rinda culto. Más bien puede ser cualquier cosa que nos distraiga de Dios. Y repito, como la tele, como los videojuegos, como el trabajo, si no se desarrolla con medida. Hay personas que trabajan lo de 2 jornadas, por ejemplo, y eso quiere decir que viven para su trabajo y no hay una vida edificante en realidad para Dios. Hay que dejar todo lo que nos distraiga de Dios. Sí hay que trabajar de manera ardua, pero no de una manera que se idolatre el trabajo, siendo varios turnos, dejando a un lado la familia, dejando a un lado a Dios, a su palabra. Son estas situaciones. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Esto quiere decir que nada nos faltará, pero hay que obedecer. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Habrá luz por todas partes, no refiriéndose solamente a la luz física, sino a la parte espiritual. Dios ahí con nosotros. Hay que obedecer, hay que dejar de hacer todo lo mal, hay que seguir adelante, instruyéndonos con la palabra, reuniéndonos con personas que realmente sigan la palabra de Dios, la sana doctrina. No hay doctrina sana al 100%, pero sí podemos aventar, bueno, seguir por un camino del 99, como dice un pastor. Y entonces es muy importante orar, leer la palabra, congregarse. Son varias cuestiones que nos van dando esa fortaleza, nos van acercando a Dios, nos van alejando de esos pecados que nos están causando muchos problemas y que antes nos estaban llevando a alejarnos del mismo Dios. Pero bueno, pues aquí estamos y vamos a dar gracias, recordando que hay que arrepentirnos y hay que dejar de seguir con nuestros propios caminos y seguir con el camino de Dios. Muchas gracias por esta palabra del día de hoy, Padre, porque nos has instruido y nos has guiado por esos caminos que queremos seguir. Enséñanos a estar siempre a tu lado, enséñanos a estar siempre siguiendo lo que tú quieres que hagamos, lo que en tu palabra dice que hagamos. Tus hijos hay que seguirlo haciendo. Te pido que pongas eso en nuestro corazón para servirte, para seguir adelante, para continuar también en todas las obras y que perfecciones en nosotros esta obra que estás haciendo. Permítenos trabajar en esas obras tuyas. Permítenos seguir adelante. Danos esa tranquilidad y esa paz. Te ruego que nos sigas ayudando y que nos sigas cuidando todos los días de nuestra vida. Pongo en tus manos nuestra salud. Pongo en tus manos nuestro trabajo, nuestra condición económica, la paz que tenemos y ese bienestar físico, mental y espiritual. En tus manos lo pongo. En tus manos pongo esos proyectos. En tus manos pongo nuestra forma de ser para que la trabajes y la dirijas por un buen camino. Y en tus manos coloco
todo lo que es de ti, para que nosotros lo vayas trabajando hasta perfeccionar esa obra como dice tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, sigan su camino, el camino de Dios, y perseveren. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana y tengan buena noche. Hasta luego.